Saludo para todos. Vamos ahora a hablar de los métodos de integración y comenzaremos con el más sencillo de ellos, que es sustitución simple. El objetivo de estos métodos de integración es darnos herramientas para poder resolver las integrales. En este sentido, lo que vamos a hacer es aplicar técnicas para reducir la dificultad de la integral inicial y poderla llevar a otra integral que sea más sencilla de resolver. Entonces, el teorema de la sustitución simple es este, si dice que si g es una función diferenciable, entonces cuando yo tengo esta integral es equivalente a tener esta otra. Lo que vamos a hacer es un cambio de variable para ver esta integral como esta otra. La pregunta usual es, bueno, ¿cuándo yo sé que debo aplicar sustitución simple? Realmente el saber qué técnica se debe aplicar se aprende con la práctica, pero digamos que vamos a aplicar sustitución simple cuando la derivada de una parte de la integral o un múltiplo de esa derivada hace parte de la misma integral. Obviamente esto que estoy diciendo se va a entender más fácil con los ejemplos, pero aquí se ve más o menos lo que estoy diciendo. Si usted nota, esto es una función compuesta, ¿sí? Y yo le estoy diciendo que la derivada de una parte de la función, que en este caso es g, hace parte de la misma integral. Le dije, o un múltiplo. Sí, vamos a ver a qué se refiere eso, un múltiplo con los ejemplos. Caso es que en este caso, en esta integral, la derivada de una parte, o sea, de g, también está en la misma integral, en toda ella. Entonces yo puedo cambiar esta integral por esta otra integral. Lo que voy a hacer ahora es integrar respecto a u para luego recuperar mi variable original x. Vamos con los ejemplos. Vamos a comenzar con este ejemplo, el cual es sumamente sencillo. Lo voy a llamar un ejemplo de prueba de control. Es un ejemplo de control porque este ejemplo realmente yo no necesito usar la sustitución simple. Eso lo podemos hacer, digamos, a pie. Recuerde que aún no hemos visto fórmulas y seguimos jugando con la definición a buscar una función tal que cuando yo la derive me dé lo que yo deseo. Así las cosas, digamos, viendo la forma que tiene esta función, pues yo puedo proponer que sea 8 quintos más 5 a la 6 quintos, ¿sí? Ese 6 quintos lo he sacado de hacer un quinto más uno. ¿Por qué? Porque recuerde que si yo derivo esto, tendría que quitarle uno. Entonces, como yo sé que son procesos inversos, pues le he sumado uno, ¿sí? Y eso se va a ver reflejado en la fórmula cuando la veamos más adelante. Aún así, esto no me sirve hasta el momento, sí, está incompleto. ¿Por qué? Verifiquémoslo. Si yo derivo respecto a x la función 8x más 5 a la 6 quintos, pues la derivada de esto me da 8x más 5 a la 1 quinto. Aquí aparece un 6 quintos. Y la derivada interna de esto es un 8. Note que yo no tengo acá este 48 quintos. Sí, está limpio, está sin ese 48 quintos. Así que realmente yo voy a dejar multiplicar aquí por 5 sobre 48. Vamos a verificarlo. Si yo hubiera tenido un 5 sobre 48 aquí, entonces cuando derive esta función, pues aquí aparece este 5 sobre 48 y este 5 simplifica con esto y este 6 por 8 con este de acá y obtengo lo que deseo. Entonces, como puede ver, este es un ejemplo que se puede resolver sin aplicar la técnica. Vamos ahora sí a resolver esto utilizando la técnica de sustitución simple. Yo he dicho que la integral se va a resolver por sustitución simple cuando
parte de la integral o la derivada de esa parte aparece en la misma integral. Ciertamente uno puede proponer cualquier cambio de variable, pero cualquiera no le va a servir. Yo voy a proponer 8x más 5, ¿sí? Cualquiera no le va a servir porque la intención aquí es disminuir la dificultad del problema. Entonces es posible que si usted hace cualquier sustitución, pues esa no le transforme el problema en uno más sencillo. En ese sentido, pues no le va a servir. Yo voy a proponer esta u y mi intención va a ser transformar esta integral que está en x a otra integral en u, cambiando absolutamente todo. No puede ni sobrar ni faltar nada. Es muy importante que usted entienda eso. Haga de cuenta que usted tiene una frase en un idioma y la va a cambiar a otro idioma. Es que todo tiene que ser cambiado en nuestro nuevo idioma. ¿Listo? Entonces yo voy a proponer u como 8x más 5. Cuando yo derivo acá, pues la derivada de esto me da 8, ¿verdad? Es usual escribir esto simplemente de esta manera. Este primer ejemplo lo estoy haciendo muy despacio. Es usual escribir esto de esta forma. Note que en la integral pues aparece este de x. No tiene un 8, ahí no hay un 8. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar ese de x, y ese de x es 1/8 de du. Esta integral entonces se nos está transformando en esta parte que está acá adentro, todo lo que está dentro del paréntesis se llama u, y como está la 1/5, pues tenemos u a la 1/5. Y este de x que está aquí se llama ahora 1/8 de du. ¿Listo? Entonces he transformado esta integral en esta integral y es muy importante que note que esta integral toda quedó en términos de u. Nada queda en términos de la variable vieja que se llamaba x. Todo tiene que ser transformado sin que sobre ni falte nada. Bien, como veremos más adelante, estas constantes yo simplemente las escribo afuera, ¿sí? Así que más adelante yo simplemente voy a pasar a esto, ¿sí? Esta integral es esta integral. Recuerde que las constantes salen. Entonces note que esto sí es mucho más fácil que la expresión inicial. Entonces, esto se puede ver como esa constante que está allí, y esto sería u a la 6/5 por 5/6. ¿Listo? Más una constante arbitraria. ¿Listo? Note que esta integral ya la he resuelto en u. Pero nuestro problema inicial es encontrar una función que dependa de x, de tal forma que cuando yo la derive respecto a x me dé esta cuestión. Entonces, esto como tal está incompleto y lo que debemos hacer es recuperar la variable original. Aquí podemos multiplicar esto. ¿Y quién era u? Mírelo, acá está. Entonces, u era 8/5, 8x más 5. Y obviamente hemos obtenido la misma expresión inicial. Vamos con este segundo ejemplo. En este caso, yo voy a proponer que u sea x al cuadrado más 1. Si x al cuadrado más 1 es u, entonces yo con esta u recupero el denominador, pero aún me falta x y me falta este de x. Entonces vamos a derivar aquí y voy a ir un poco más rápido con la escritura. Entonces de u, si usted nota, esto me da esta cantidad. Note que este x por dx ya apareció aquí, pero no está el 2. El 2 es una constante. Yo lo puedo quitar. Entonces,
Este x por dx ahora se llama, nuestra nueva variable se llama simplemente un medio de u. Es por eso que yo le dije a usted que el método de sustitución aplica cuando la derivada de parte de la integral o un múltiplo de esa derivada aparece en la misma integral. En el ejemplo previo y en este aparecen unos múltiplos. ¿Sí? En este caso ese múltiplo es un medio. ¿Sí? La derivada de esto me dio toda esta cantidad, pero cuando yo la multiplico por un medio me da lo que yo necesito. Entonces, cuando cambio esto a la nueva variable, recuerde que no puede ni sobrar ni faltar nada. Entonces, lo que está abajo se llama u, ¿sí? Y lo que está arriba, x de x, se llama un medio de u, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner simplemente un 1. Entonces, un 1 sobre u tiene esta expresión. Si usted se ha confundido con mi notación, pues note que es que esto se puede ver como 1 sobre x cuadrado más 1 por x de x, ¿verdad? Entonces piense que este 1 sobre x cuadrado más 1 es esto y que este x de x es un medio de d. Bien, entonces esta integral es muy sencilla. Si encontrar una función tal que cuando yo la derive me dé esta cantidad, pues es un logaritmo que en un video anterior dije que íbamos a escribir logaritmo de valor absoluto de u por razones que más adelante veremos. ¿Bien? Entonces ya he determinado la integral en u. Ahora debo recuperar la variable e incluso en este caso puedo quitar ese valor absoluto. ¿Por qué? Pues porque la expresión que está acá adentro es una expresión no negativa, así x al cuadrado más 1 siempre es positivo para todo x real. En conclusión, la integral de esto me da esta cantidad. Recuerde que todo esto usted lo puede verificar. ¿Cómo lo verificamos? Derivando de esta expresión. ¿Es cierto que la derivada de esta expresión me da lo que yo necesito? Sí. Note que la derivada de esto pues es esa constante. La derivada de este logaritmo es 1 sobre el argumento, que en este caso es x al cuadrado más 1, por la derivada interna, y la derivada interna es 2x. Este sí no aporta nada. Y este 2 con este 2 se puede simplificar para obtener x cuadrado más 1. Antes de continuar con otros ejemplos de sustitución, como ya comienzo a incrementar la dificultad de las funciones que aparecen, pues he decidido escribirle aquí las fórmulas de las antiderivadas. Todas estas salen, digamos, jugando con la definición de encontrar una función tal que cuando yo la derive me dé lo que necesito. Por ejemplo, note que esta 1 es con la que hemos estado jugando. Cuando yo tengo la integral de x elevada a un número, una constante, pues esto tiene esta forma que está aquí, siempre y cuando esa constante no sea menos 1, que ya habíamos visto que aparece un término logaritmo. De resto, estas aparecen simplemente jugando ¿sí? Con la definición del seno, la definición o la derivada del seno, de las funciones trigonométricas, todo esto aparece muy fácilmente. Hicimos un ejemplo muy parecido a esta. En todo esto, K es una constante. ¿Listo? Quizás las que tienen un poco de dificultad son 9 y 10, las cuales se resuelven con la misma técnica. He hecho un video separado para mostrar cómo sale esta fórmula que usted puede verificar derivando. Si usted deriva esto, se dará cuenta que da esta cantidad, pero digamos que no es tan natural como usted hacer, por ejemplo, esta. Usted sabe que la derivada de tangente es secante cuadrado, la cuadra con el K y sale, pero en este caso es un poquito más complicado. ¿Listo? Y encontrar esta fórmula se debe hacer utilizando sustitución, e incluso lo he hecho de dos formas diferentes, una un poco menos natural. Vamos con otras tablas de integrales, digamos,
de las elementales, de las que aparecen, porque la intención de aquí en adelante es resolver otras integrales que en el camino aparezcan estas, pero otras integrales de mayor dificultad. Y claro, para esas otras integrales de mayor dificultad seguramente tengo que aplicar los métodos de integración, que es lo que he comenzado a hablar en este video. Esta es la continuación de la tabla de las fórmulas de antiderivadas, ¿sí? Funciones que usted ya ha derivado antes, la función arcotangente, la función arcoseno, las derivadas de las funciones eh, trigonométricas inversas. Entonces, con ella podemos construir estas tablas de integrales también. Insisto, todo esto sale por el conocimiento de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Continuamos con los ejemplos de sustitución simple. Vamos con este ejemplo. En este caso voy a hacer la sustitución u igual a 1 sobre x. ¿Sí? Note que cuando yo derivo u, pues obtengo menos 1 sobre x al cuadrado de x. Yo no tengo ese menos 1 sobre x al cuadrado, pero sí tengo este 1 sobre x al cuadrado acá positivo. Entonces voy a quitar este menos así. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es, mire, esta expresión usted la puede ver como 1 sobre x al cuadrado coseno de 1 sobre x de x. Y este término, junto con este, vienen siendo un múltiplo de la derivada de este de acá. Por eso yo hice esa sustitución. ¿Sí? ¿Cuál es ese múltiplo? Pues este menos 1 que está aquí. Bien, entonces cuando yo cambio esto a mi nueva variable u, pues este coseno me queda coseno de u, ¿sí? Porque u es esta expresión que tengo allá adentro. Y estos dos ahora se llaman simplemente menos de u. Como el menos es una constante, lo voy a poner afuera. Y note que he llegado a una integral mucho más sencilla que la inicial, ¿sí? En este sentido es que le he venido diciendo que el objetivo es cambiar un problema por otro más sencillo. Bien, la integral de esto es muy fácil. ¿Sí? Si usted le da deriva seno, le da coseno. Este menos es este menos. Y aquí lo que debemos hacer es recuperar la variable original. Y la variable original u era 1 sobre x. Le queda como ejercicio verificar que en efecto si usted deriva esta expresión respecto a x, obtiene esta expresión que tiene acá. Vamos con este otro ejemplo. En este caso, yo observo que la derivada de este término cúbico es de orden cuadrático. Y note que aquí tengo algo cuadrático. Sí, no tengo el 3x al cuadrado, pero eso es una constante y esa constante la podemos quitar. Entonces vamos a hacer el cambio de variable b igual a x cubo. Si bx es x cubo, entonces la derivada de b pues me da 3x cuadrado. Por lo tanto, un tercio de b me da x al cuadrado de x. Entonces aquí otra vez tengo que un factor o un múltiplo de, si usted quiere, un factor de esa derivada aparece en la misma integral. Entonces la integral se nos transforma en ¿qué? Este secante cuadrado de esto que se llama v, ¿sí? Y este x al cuadrado de x, ahora en mi nueva variable v, es simplemente un tercio de db. Recuerde que lo dejo afuera porque es una constante. Entonces, como vimos hace un momento en las fórmulas de integración, ¿sí? Pues esta es una de las básicas, o simplemente yo puedo jugar con ella y pensar cuál función cuando yo la derive respecto a b me da secante cuadrado, pues es tangente, ¿verdad?
Si usted deriva tangente, le da secante cuadrado. Entonces, note que esta integral, en efecto, es más sencilla que esta. ¿Qué nos falta aquí? Recuperar la variable original. Y la variable original b, en términos de x, porque lo que necesito era x al cubo. Vamos con este ejemplo. Note que de manera reiterativa aparece esa raíz de x y recordará que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x y yo tengo esa raíz de x allá de abajo. Entonces voy a aprovechar de eso para hacer la sustitución u igual a raíz de x. Si u es raíz de x, entonces du pues es 1 sobre 2 raíz de x. Por lo tanto, 2 du me queda 1 sobre raíz de x de x. Entonces, esta integral se transforma en ¿qué? Cosecante de u, esto se llama u, cotangente de u, pero acá abajo yo no voy a poner u, no, porque note que este de x sobre raíz de x, que es lo que tengo aquí, se llama 2 de u. Así que esa parte que falta se llama simplemente 2 de u. ¿Sí? Al principio yo dije que cuando yo transformo una integral vía sustitución, todo tiene que ser transformado sin que sobre ni falte nada. La nueva integral no tiene nada de x, no tiene ninguna x por ahí y absolutamente todo fue transformado sin que sobre ni falte nada. Este término es este término, este es este y este que está aquí se llama 2 de u en mi nueva variable. La antiderivada de esto pues es menos cosecante. Entonces con esto yo voy a escribir menos cosecante de u. Y entonces esto me da menos cosecante de u, pero u era raíz de x. Voy a terminar el video con este ejemplo. Este ejemplo es muy fácil, pero es un poco molesto porque a veces el estudiante como que se pierde de cómo obtengo esa otra parte cuando no me apareció en la derivada como hemos visto en todos los ejemplos previos. Le dejo como ejercicio resolver este, el cual se resuelve similar a este que vamos a hacer, ¿sí? Utilizando la misma técnica. El asunto es que aquí no podemos dividir, pues, digamos, de forma directa y separar esto, ¿sí? Entonces, yo quiero romper esa no linealidad que hay allí, igual que acá. Aquí yo no puedo decir que esto es raíz de x más raíz de 1, no se puede porque la raíz no es lineal. Entonces, yo quiero encontrar una expresión equivalente que sea más fácil. Bien, vamos con esto. Entonces, llamemos u a x más 1 y la derivada de u pues me da dx. Este es el asunto, que la derivada no me dio lo otro que hacía parte ahí. Entonces, el asunto es esto. Lo que está abajo se llama u. Este de x ahora se llama du. Y es posible que usted se pregunte, bueno, ¿y cómo recupero esa x? Bueno, pues esta x la puede sacar de aquí mismo. Note que si usted despeja x de allí, pues u menos 1 le da x. Bien, entonces esta x se llama u menos 1. Y el asunto es que ahora sí puedes, digamos, dividir. Entonces esto, cuando usted divide, le queda 1 menos 1 sobre u. ¿Sí? Porque u sobre u es 1 y 1 sobre u es 1. Y esta sí es muy fácil de integrar. Esto le da u, recuerde que estamos integrando en u. Esto le da u menos logaritmo de u más una constante. Y aquí lo que debo hacer es recuperar la variable. Y u era x más 1 menos logaritmo de x más 1.
más una constante. Y hasta ahí ya se ha terminado la integral. Una observación que quiero hacer es que cuando usted se ayude con herramientas como Wolfram o como MATLAB o como Symbolab, es muy importante que note las respuestas que le dan y que es posible que la respuesta que da la máquina sea equivalente a la que usted tiene. Si usted nota, yo puedo decir que esto es x menos logaritmo de x más 1 más c. Y es una respuesta equivalente y válida. Usted va a decir, ¿y qué hizo el más 1? Este más 1 yo se lo puedo tirar a esta constante. Esto es una constante, entonces yo puedo decir 1 más una constante cualquiera, pues es otra constante cualquiera y pongo ese c. Si usted deriva esto, va a ver que le da esta misma cantidad. Si deriva esto, va a ver que le da esta misma cantidad. Si usted utiliza Wolfram o Symbolab, va a ver que uno le muestra una respuesta y el otro le muestra la otra. Son equivalentes, así se vean diferentes, pero es que ya habíamos visto que las respuestas eran iguales salvo por una constante y este 1 es una constante. Claro, es que cuando usted lo deriva, este 1 no le aporta nada. Eso ha sido todo por este video.